البلاد المتحررة بقتل المواطنين. لما جانا نحن اهو وريناهم البيان بالعمل، والله البيان بالعمل. هاي جبان ياهو دي بتاخده، هاي دي بتاخده، هاي البيان بالعمل. بارك الله فيكم ويديكم العافية وأقول لكم لقدام وبشروا بخير إن شاء الله. الأشاوس ما دام شغالين هاي أرقدوا قفا الناس القائد ودلوهم الوصية. شوفوا أخوانكم بيشتغلوا بيسووا شنو؟ ما نايمين نهاية، شغالين. هاي امنع النوم وبلغ وحدتك، القضية ثم القضية ثم القضية. هاي واطعم الجاهزية، ما تنوم ساكت يا زول، ما تنوم ساكت. هاي شوف الناس ديل بقولوا ليل لا نهار. هاي محور المالحة، المحور الشمالي، هاي شغل نظيف، شغل نوعي. هاي ده هو البيان بالعمل. Esta trama es bastante complicada y vamos a desentrañar lo que hay detrás de esta nota. Bueno, la nota en sí es sencilla. Un avión de carga, un Ilyushin 276, fue derribado en Sudán, en la región de Darfur. Ahora, podríamos pensar que ese es solamente un incidente más en medio de una región que es un polvorín, están en una guerra civil terrible. Pero la verdad es que hay mucho más detrás de esa historia. Entre los restos del avión, como ustedes vieron en el video, esos grupos paramilitares estaban presumiendo que encontraron los restos de pasaportes rusos, documentos de pilotos que trabajaban para una aerolínea emiratí. Ahora, recordemos que el avión era un avión cargo. ¿Qué transportaban? Hay pruebas o acusaciones de que este avión llevaba algo más que suministros comunes. ¿Por qué le preocupaba tanto y a quién lo que llevaba ese avión? ¿Y a dónde? ¿Qué estaban haciendo ahí? Miren, preguntarnos qué estaba haciendo, por supuesto, Rusia y Emiratos Árabes, pero también preguntarnos cómo sabían esos grupos paramilitares que ese avión que llevaba ciudadanos rusos iba a pasar por ahí. ¿Quién les dio esas armas para atacarlo? Hablamos de una empresa, la propietaria, ahí de hecho está el pasaporte de uno de los pilotos, descanse en paz. Tenemos las imágenes también de algunos otros pasaportes de otro joven ruso, ciudadano, de los que se han circulado en las redes sociales. Hay muchos más que seguramente no se lograron rescatar. El avión pertenecía a Emiratos Árabes Unidos. Ellos dicen que transportaban armas y que las armas se transportaban para las fuerzas de apoyo rápido, las RSF. Estas RSF, y cuidado porque aquí esta historia es bastante complicada. Miren, las RSF son grupos paramilitares que están en contra del gobierno sudanés, ¿ok? Rusia apoya a las RSF. Emiratos Árabes, por lo que entendemos, pues también tiene interés en esto. Por el otro lado, el gobierno sudanés lo apoya Irán y Egipto. En esta partida, Rusia e Irán no son amigos. No son amigos. Están del lado totalmente diferente. Podríamos decir que son enemigos, se están atacando. Pero ¿saben qué asombra mucho? Esta capacidad, podríamos llamarlo pragmatismo, capacidad, pero asombra cómo en algunos puntos geográficos Rusia e Irán pues están básicamente en una guerra de guerrillas y en otras son aliados, amigos como siempre. Entonces, en una mesa son aliados incondicionales y cuando se sientan en la otra, navaja libre. Sudán, pues bueno, pues les decía yo, están por un lado Rusia apoyando las RSF, que son las fuerzas de apoyo rápido. Irán respalda al gobierno sudanés y al ejército, que es el SAF. Ahora vamos a ahondar un poco más en la narrativa precisamente de estos bandos, pero también Occidente juega aquí un papel enorme y uno más, digamos, oscuro. No menos que los demás, porque el único que se está hundiendo en esto es Sudán. Pero vamos a irnos un poco más para atrás para entender esta historia
De cómo llegamos a esto, Rusia ya está investigando el derribo de un jet cargo que asesinó a varios de sus ciudadanos. Alguien les puso el dedo aquí. Y por una buena razón. Y con objetivos muy particulares. Es decir, era un objetivo prioritario. Alguien nos puso el dedo, los estaba espiando, les dijo cuándo iban a pasar, quién lo piloteaba, cómo derribarlo. Pero vamos a retroceder este cassette para entenderlo. ¿De dónde viene este conflicto en Sudán? Que no empezó ayer. Este conflicto comenzó desde el 2019, cuando Sudán logró derrocar a un dictador que había estado en el poder por más de 30 años, Omar al-Bashir. Y después de eso, pues todo parecía apuntar a que iba a haber una transición a la democracia. No, para nada. El ejército y las fuerzas de apoyo rápido, lideradas por dos generales que tenían mucha ambición, pues se hicieron con el control del país en un golpe militar en el 2021. Les duró muy poco la democracia. Los dos hombres fuertes, que son Burhan y Hemeti, empezaron pues como aliados en este golpe de estado, pero el que a hierro mata, hierro muere. Como siempre pasa cuando hay demasiado poder en juego, pues esa alianza no les duró mucho tiempo. Luego, en abril del 2023, estalla esta guerra entre las Fuerzas Armadas de Sudán, las SAF, que están respaldadas por Irán y Egipto, y las RSF, que están respaldadas por Rusia. Ahora sabemos que por Emiratos Árabes Unidos y otros aliados. Hay bloques muy diversos aquí. La cosa se fue de las manos muy rápidamente y digamos que lo que era un conflicto entre dos facciones de Sudán rápido se convirtió en un terreno en donde las potencias extranjeras comenzaron a poner sus fichas. Sudán no es un lugar cualquiera. Podemos nosotros ver en las imágenes que están ahí circulando de nuestros amigos corresponsales de AFP que nos hacen siempre el favor de cubrir la zona en el momento, de darnos estas imágenes también de archivo de lo que está sucediendo realmente en cada lugar del mundo, pues que se ve mucha pobreza. Pero para los ciudadanos, en realidad, Sudán es un país riquísimo. Tienen oro, tienen petróleo, tienen recursos naturales y lo más importante, tienen una ubicación estratégica clave muy cerca del Mar Rojo. Así que, obviamente, tanto Rusia como Emiratos Árabes Unidos, como Washington, como Reino Unido, como Francia, como Irán e Egipto, todos quieren tener una tajada en este conflicto. Porque esa es la oportunidad perfecta para pues asegurar sus intereses. Quien controle Sudán, controla una pieza muy importante del Mar Rojo y también pues de toda la región. Ahora, ¿qué hacía pilotos o ciudadanos rusos de este lado del mapa? Y sobre todo en un avión cargo de Emiratos Árabes Unidos. O sea, hablamos de una combinación bastante extraña, ¿no? ¿Qué llevaban? Bueno, Rusia lleva años que está expandiendo su influencia en África y le está ganando muchas partidas a Occidente. Sobre todo en lugares en donde muchas zonas europeas, por ejemplo, concretamente de Francia o de Reino Unido, que consideran sus colonias aún muchas de las regiones de África, han estado perdiendo esos terrenos y Rusia se ha estado metiendo cada vez más, despojando el control de muchas de las excolonias de Europa y ganando también influencia. Y claro, pues incluso recordemos que el grupo Wagner estaba aquí. El grupo Wagner tiene un papel legendario en Sudán. Los Wagner, para los que no lo recordemos, pues es esta famosa organización paramilitar. Se hizo muy conocida cuando Prigozhin estaba al mando. Y bueno, pues ahí entrenaban, incluso tenían sus campos de entrenamiento en Sudán, armaban y apoyaban ellos directamente a las RSF. Las RSF eran entrenadas personalmente precisamente por los Wagner. Hay algunos videos brutales, por cierto, de cómo emboscan a un convoy de los Wagner en Sudán y los queman vivos con armas occidentales. Es decir, aquí, amigos, Sudán es otro nivel de conflicto. Muy poco se habla de eso hasta que suceden este tipo de notas. Pero ¿por qué
es tanto el revuelo aquí? Bueno, pues es que Sudán tiene minas de oro, que son demasiado rentables, especialmente para un país como Francia, como Washington, como Rusia, como Irán, como Egipto. No hay quien le haga feo al oro. Nadie está peleado con el oro, y menos las grandes potencias. Esa es la realidad. Ahora, el accidente fue en un avión que implica Emiratos Árabes Unidos y Rusia, pero hay mucho más en esta historia. Luego, bueno, hablando de Emiratos Árabes, Emiratos también tiene sus razones muy particulares para estar metido aquí en Sudán. Ellos llevan mucho tiempo queriendo aumentar su influencia en África y están apoyando también, aquí coinciden con Rusia, las RSF. Lo que están haciendo es asegurar a estos aliados que ven ahí, en una región que cada día se vuelve más importante. Y Emiratos siempre ha dicho que ellos no están involucrados en la guerra, pero cosas como las de hoy nos dicen pues que no es así. Además, por cierto, hoy vemos que las alianzas que Rusia está tejiendo en el planeta, por eso le preocupa tanto a Occidente. No nada más es que Emiratos esté en los BRICS. Cuando vemos, fíjense cómo hoy en la mañana hablábamos de cómo Corea del Norte tiene ya tropas en Rusia apoyando al frente ruso, y luego vemos esto de otro tentáculo que lleva hasta Sudán, en donde Emiratos, que no nada más es parte de los BRICS, sino que también está activamente luchando en intereses conjuntos, pues nos habla de que las alianzas son grandes y son cada vez más fuertes. Y este avión derribado, pues resulta que precisamente está vinculado con una empresa emiratí. Y esa es solamente una de las muchas muestras de que pues están coincidiendo ambos en esta estrategia de ayudar a las RSF con todo, probablemente con armas. Pero tampoco hay que pensar, porque sería ingenuo, ¿no? Creer que mira, Sudán y Rusia se están pasando de lanza, están armando una parte del conflicto. Sí, están armando una parte del conflicto, pero Occidente es que está armando a la otra. Y luego ese no es el problema, es que Irán y Egipto también están armando a otra. Entonces se está haciendo aquí una verdadera explosión. Occidente no está ajeno a todo esto, ¿eh? Pues siempre dicen que se hacen los desentendidos, que buscan el equilibrio, la estabilidad regional, ya saben, el restablecimiento de la democracia. Las Fuerzas Armadas de Sudán han recibido muchísimo apoyo de países occidentales. ¿Por qué? Pues porque no quieren perder el control de un país que tiene tanto oro y petróleo, que es un gobierno espurio que llega producto de un golpe de Estado. Hay que preguntarnos quién financió ese golpe de Estado. ¿Cómo es que un país como Sudán, que había logrado tener una pequeña democracia en el 2019 y que había dicho ahora sí, se llegó la hora de la democracia en Sudán, ¡pum!, cae un golpe de Estado? ¿Patrocinado por quién? Bueno, curiosamente Occidente ha patrocinado muchísimo al gobierno actual que está ahí producto de un golpe de Estado. Las RSF pues están buscando, digamos, de alguna manera el restablecimiento, pues no lo llamemos tampoco de la democracia, sino de su llegada al poder. Cada quien aquí está luchando por sus intereses. Por cierto, en esta partida, curiosamente, Irán, Egipto y Occidente parece que están del mismo bando, y Emiratos Árabes, Rusia y otro gran bloque del otro. Entonces, si Sudán colapsa por completo, pues las rutas comerciales que pasan por el Mar Rojo, pues se van a ver afectadas, y eso va a ser un desastre para todas las grandes potencias. Así que, aunque no se habla mucho de Estados Unidos ni de otros países metidos aquí, la verdad es que están apoyando a las SAF. Y no porque tengan amor por la democracia, al contrario, son producto de un golpe de Estado. Esa es la realidad, pero los están apoyando. Ahora, volvamos al tema que nos interesa. Esto es para dar un poco de contexto, porque cuando vemos esto y no sabemos, alguien decía en los comentarios, ¿pero qué hacían ahí? ¿O por qué harían esto de derribar un avión con ciudadanos rusos? Bueno, este es el contexto. ¿Cómo es que estas RSF, y yo creo que es lo más importante, lograron derribarlo? Lo más sencillo es decir, bueno, ¿qué hacían los rusos ahí? Sí, bueno, ya acabamos de dar este contexto. Ahora, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo sabían que iba a pasar ese cargo por ahí? ¿Quién les puso el dedo? ¿Quién les dio la coordenada? ¿Quién les dijo, mira, te vas a esa loma, ahí te sientas y esperas el avión que va a pasar como a las 2:47? Es blanco. Es blanco con azul, tiene el número 420 y le tiras un bombazo con esta arma que te doy. Ahí estaba, ¿no? Claro. O sea, eran demasiados datos que sentado en el monte no lo puedes saber, Alba.
No, y luego De noche todos los gatos son pardos. Exacto, de noche todos los gatos son pardos, pasan muchísimos vuelos diarios, salen por distintas rutas. ¿Cómo sabían qué avión era? ¿En qué momento iba a pasar? ¿Por dónde iba a pasar? Porque muchas veces las rutas no las sabemos. Claro. O sea, cualquier persona nada más así sentada, ¿qué va a saber a ese avión de dónde viene y qué gente trae adentro? ¿Y qué llevan? Exacto. Lo ¿Y más qué importante transportan? Lo más importante. No es que hayan tenido suerte. Han estado recibiendo no solamente armas, también están recibiendo inteligencia de sus aliados. Principalmente, por supuesto, de los del bloque contrario, Emiratos Árabes y Rusia. Puede ser inteligencia occidental, puede ser también inteligencia de Egipto, o puede ser inteligencia de Irán. Sí. Es que pasan muchas situaciones porque dices, es una zona muy compleja en donde se están moviendo muchísimos intereses. Como les decíamos, es una zona que tiene muchos recursos naturales. ¿Y qué le gusta al mundo? ¿De qué tiene sed el mundo? De recursos naturales. El oro, que es un metal muy preciado y que solo hay una cierta cantidad en el mundo, y Sudán tiene. Luego tienen petróleo y tienen muchas otras tierras preciosas que muchos otros países también quieren y se beneficiarían de ello. Y mira, ¿cómo fue que los torcieron? Aquí está la clave. Usaron un sistema de misiles tierra-aire que muy probablemente les fue proporcionado por uno de sus aliados. ¿Qué aliados son? ¿Pudo ser Irán? Pudo ser. ¿Pudo ser Occidente? Por ejemplo, Washington también pudo ser. Les dieron la información correcta, les dijeron qué vuelos iban a cruzar por ese espacio aéreo, les dijeron cuál atacar, qué llevaban supuestamente dentro y dieron en el blanco. Y esto pues no es obra de la casualidad para nada. Dicen que llevaban armas, muy probablemente sí, porque estamos hablando de una guerra proxy donde todas las grandes potencias están alimentando el fuego para ganar la partida del Sudán. Y claro, el derribo de este avión pues no va a detener la guerra. Lo que sí hace es darnos una pequeña probada de todas las grandes potencias que están involucradas en este conflicto en el mundo al revés. Aquí son aliados Irán con Washington y del otro lado son enemigos Rusia con Irán y son aliados Rusia con Emiratos Árabes y Egipto aquí está con Irán. Es decir, aquí es el mundo al revés. Y las RSF que son respaldadas por Rusia y Emiratos, pues hoy están tratando de consolidar su control precisamente sobre Darfur, que es una región que tiene muchas de las minas de oro más valiosas de Sudán. Recordemos que esas minas de oro por mucho tiempo estuvieron bajo el control de los Wagner. Y bueno, incluso en este momento se podría decir que Rusia tiene una gran influencia sobre esta región, pero esta influencia también está tratando de ser recuperada por Occidente y de alguna manera por Irán y Egipto. Aquí las Fuerzas Armadas de Sudán, que tienen el apoyo de Washington, pues quieren mantener el control de la capital y sus alrededores, que hoy están peligrando precisamente por el otro lado, que está amenazando y ganando mucho más terreno, que es el lado apoyado por Rusia y por Emiratos Árabes Unidos. Este es un conflicto que cada vez que está pasando se va volviendo más complicado. Y mientras las armas y el dinero sigan llegando así desde el extranjero por todos bandos, pues no parece que se vaya a terminar para nada pronto. Y hasta ahora ya van más de 24,000 personas que han muerto en Sudán desde que comenzó la guerra, hay que decirlo, en el 2023. Claro, es algo de lo que poco se habla, porque aquí, repito, este es el mundo al revés. En Sudán es otra historia. Millones de personas que han sido desplazadas, eso sí, es una cifra que ya es incalculable, una crisis humanitaria de proporciones épicas. Ahí tienen a ustedes a Europa quejándose del problema de la inmigración de zonas de África, como por ejemplo de Sudán y otras regiones, de un problema de una crisis humanitaria que indirectamente también ellos han abonado a que explote en muchas de las colonias o excolonias que ellos mismos han explotado. Y cuando les han exprimido hasta la última gota y tienen esa crisis humanitaria de inmigrantes en sus países, pues ya se quejan. Pero las Naciones Unidas han dicho que Sudán está al borde de una hambruna con más de la mitad de la población
en riesgo de quedarse sin alimentos y aún así, pues las potencias extranjeras siguen todas ahí metidas en esta guerra como una oportunidad para asegurarse el control de los vastos recursos naturales que tienen aquí. Y bueno, pues en resumen, el derribo de este avión ruso, operado por una empresa emiratí, que es hoy el gran misterio, que además no es una sospecha, mismo Rusia ya dijo que investiga el derribo de este avión, deja muchísimas preguntas, más preguntas que respuestas. ¿Qué transportaba? ¿Cómo sabían que ahí iban estos ciudadanos rusos junto con Emiratos? ¿Cómo sabían a qué horas iba a pasar y cómo obtuvieron las armas para bajarlo? En otras palabras, ¿quién les puso el dedo? De hecho, esa es la pregunta de la noche. Si ustedes nos ayudan a votar para conocer su opinión, ¿cómo crees que obtuvieron los paramilitares la ruta del avión? ¿Información filtrada desde Occidente, interpretación con tecnología o informantes locales en el aeropuerto? Así es. Porque hay que ver quiénes se beneficiarían de que hubiera un problema en esta zona. Siempre hay beneficiarios. Siempre, tarde o temprano, todo sale a la luz. Aun cuando aún cree uno que lo sabe todo o que ya conocía todos los recovecos de cada conflicto que hay, siempre el que estaba más oculto sale. Entonces hay que ver, hay que esperar algunos días a ver quiénes empiezan a salir deslindándose. Porque, como se dice muchas veces, ¿no? Explicación no solicitada, culpa aceptada. Entonces vamos a ver quiénes salen los primeros a decir yo no fui o a quiénes se lo empiezan a achacar. Y entonces ahí vamos a poder ir sacando más hilitos de esta muy enmarañada red de tramas que se están tejiendo en muchas zonas en donde pensábamos que estaba todo muy tranquilo. Pero curiosamente, a pesar de que son zonas extremadamente pobres, como lo están viendo en las imágenes que tenemos, que están al borde de una crisis humanitaria, que hay muchísima necesidad, son zonas que están completamente ricas en recursos naturales. Y entonces a muchas naciones les conviene tenerlos en esa situación porque están metiendo mano a todo lo que ellos necesitan a muy bajo costo o gratis. Ejemplos sobran en el mundo de muchísimas potencias porque, volvemos a repetir, no hay madres Teresas de Calcuta en la geopolítica. Ustedes pueden señalar a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Francia, a muchísimas grandes potencias que lo han hecho en otras partes del mundo. Hace poco lo veíamos en el Níger con el golpe de Estado. Se aferraron con todo, tanto Francia como Estados Unidos, para no salir de ahí. Y luego pues supimos por qué. Francia depende del uranio del Níger para su energía eléctrica. Claro. Entonces, ¿quiénes dependen de los recursos naturales que hay en Sudán y por qué se están peleando en este momento? Porque de ahí salieron Estados Unidos y Francia corriendo literalmente. Ahora, el problema no es que dependan de estos recursos. El problema es que no quieren pagar por ellos. Porque pues bueno, sí, fuera, ¿no? es que se los roban. Oye, necesito uranio, tú tienes, véndeme y ganamos los dos. Mira, ¿cómo puedes ser tan pobre teniendo tanta riqueza? Pues porque todo lo que hay ahí se lo roban. Eran sus colonias, no entienden que ya no son sus colonias y lo siguen viendo así. Uh-huh. Antes llegaban a saquear con todo el derecho que ellos decían tener porque eran sus colonias. Sí. Ahora llegan con el pretexto de regalar la democracia. Y luego de que llega la democracia les dan un golpe de Estado. No, es que primero eran su propiedad. Luego tuvieron que pagar su libertad. ¿Para dejar de ser su propiedad? Para dejar de ser su propiedad. Tuvieron que pagar su libertad. ¿Cómo pagaban esa libertad? Dejándose imponer los precios de sus recursos naturales. Dejándose imponer los gobiernos en las antiguas excolonias y dejándose imponer la lengua y la moneda. Entonces, claro, cuando ellos dicen, ya basta... Y la religión. Y la religión, todo. Imponiendo todo. Claro. Entonces, cuando ellos dicen, ya basta, si se supone que soy independiente, quiero ser independiente, yo quiero decidir con quién hago mis relaciones comerciales, con quién me uno, con quién no, es cuando dice Francia, no, espérate. Esta si historia... libre no eras. No, claro, porque esta historia de Sudán, que había tenido una democracia prematura en el 2019, y mágicamente alguien dice, no, ni más, aquí no. El que antes era el colonizador, hoy regresa.
Porque Sí. perro que come huevo, aunque le cosan el hocico. Sí, ya se fue. Oye, ya no es tu colonia. Bueno, pero vengo a ver qué se les ofrece. No va a querer Es que hay democracia, cariño. joven. No va a querer democracia. Mire, la vendo barata. Sí, no, es que hay cariño. Claro. Tú y yo somos de la familia Tantas casi cosas que hermanos. vivimos juntos Oye, como para tú y yo dejarnos de ver. somos iguales, casi hermanos. Pero cuando se trata realmente de que los traten como iguales, ahí sí ya no hay niveles. Sí. Entonces ya no hay igualdad. Cuando se trata de tomar los recursos naturales, somos familia, hermanos. Y cuando se trata de que quieren exigir esas igualdades, entonces ahí sí, no, espérate. No, tampoco tomes tantas confiancitas, ¿no? Aquí hay mano negra y hay una historia oculta. En esta nota, amigos, hay más preguntas que respuestas. Por supuesto. Sí, las obvias es que hacían ahí. También otra obvia es que transportaban. Otra que no es tan obvia es ¿y quién les puso el dedo? ¿Y quién les dio las armas a los que les puso el dedo para dispararles? Y aquí nadie, en esta historia nadie se justifica. Aquí es la historia del mundo al revés. Aquí los aliados son enemigos y aquí los enemigos históricos son aliados por extrañas razones, pero al final del día vemos cómo un lugar que es tan rico en realidad es uno de los más pobres del planeta. Los resultados de la encuesta, ¿cómo obtuvieron los paramilitares la ruta del avión? El 73% cree que fue por información filtrada de Occidente, el 15% por informantes en aeropuertos y el 11% por la interceptación de la tecnología rusa. Pues vamos a ver qué pasa con esta situación en Sudán. Si se esclarece algo, francamente lo dudo mucho. Rusia dice que está investigando. Muy seguramente lo que investigue se lo callará. Claro. Porque también aquí, juego que tiene desquite ni quien se quite. Y así se están llevando las potencias en Sudán. Por eso es que este conflicto en Sudán es uno de los más sangrientos del mundo, pero del que menos nadie quiere hablar. No, porque a nadie le conviene. No, porque aquí sí todos están metidos de una manera bastante bizarra y extraña. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.